Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Jesucristo Televisión. Hoy vamos a hablar de lo que ocurrió en el Arca de Noé en esos tiempos, de la mano de Ana Catalina Emmerich, la beata Ana Catalina Emmerich, que fue la que inspiró la película La Pasión de Mel Gibson. Da detalles de cómo fue el diluvio realmente y sobre todo hay un tema interesantísimo y es que en el Arca estuvo el cáliz de la última cena del Señor, que había sido atraído a Noé mientras fabricaba el arca por 3 seres de larga y blanca vestidura, para que fuera guardado de una manera misteriosa. No os perdáis estas fascinantes visiones que son de la máxima credibilidad. ¡Comenzamos! Hola, estimados amigos, ya estamos de vuelta. Hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de las impresionantes descripciones, porque las vivió, de Ana Catalina Emmerich, que es una beata que tiene una gran credibilidad. De hecho, la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson está inspirada en sus escritos y además ha dado datos de muchas de las cosas que vio durante su vida toda enferma y que luego han resultado ser datos exactos por los arqueólogos. Además, cuando todo esto fue recogido un día por el poeta alemán Clemente Brentano. La beata Ana Catalina cuenta del diluvio. He visto a los hijos de Caín volverse cada vez más impíos y sensuales. Fue entonces cuando Dios anunció a Noé el diluvio y el patriarca tuvo mucho que sufrir por causa de este pueblo impío y perverso. Vio cómo Noé, que era un anciano de infantil aspecto, estaba cubierto de vestidura blanca y larga, trabajaba en una huerta de árboles frutales. Podaba los árboles con un cuchillo retorcido de piedra. Una vez se acercó como una nube junto a él y apareció en ella la imagen de un hombre. Noé hincó las rodillas delante de la aparición y Ana Catalina entendió que Dios le dijo que quería destruir a la humanidad y que Noé debía construir un arca. Este se puso muy triste por ello y le pidió perdón y misericordia para los hombres, pero no obedeció a Dios de inmediato y por 2 veces más se le apareció el Señor, mandándole empezar la construcción, ya que de no ser así, él mismo se habría envuelto en la destrucción que iba a tener lugar. Entonces ya no hizo caso y fue con su familia a una región más alta, boscosa y solitaria, con mucha gente que había emigrado con él en tiendas de campaña. Tenían allí un altar delante del cual ofrecían sacrificios a Dios. Noé y su familia no edificaban casas de material porque creían ya en el anuncio de Dios y del diluvio. Pero los pueblos descreídos de los alrededores, en cambio, tenían caseríos de material, defensas, piedras y gruesas murallas. Reinaba entonces en la tierra un espantoso desorden. Los hombres se habían entregado a todos los tipos de desórdenes, incluso los más innaturales. También los descendientes de Noé, a medida que aumentaban y se alejaban de él, se pervertían y causaban muchos disgustos al Noé. Los hombres de entonces no eran viciosos por ignorancia, dice Ana Catalina, o porque fueran salvajes o poco civilizados, nada de ello. Estaban provistos de todo lo necesario, vivían cómodamente y había bienestar general. Eran malos por corrupción e impiedad y además ejercían la más abyecta idolatría. Cada uno se fabricaba un ídolo de lo que le parecía y le prestaba adoración. Además intentaban con artes diabólicas pervertir también a los hijos de Noé. Transcurrió un tiempo notable en la construcción del arca, hasta que estuvo terminada. Noé empleó muchos años en su fabricación y por 3 veces además fue amonestado por Dios para que lo hiciera, porque él paraba. Tomó obreros que ayudaban en la obra, pero luego lo dejaban. Fue muy costoso para él. El arca era por atrás redonda y tenía 2 pisos, y los montantes estaban dispuestos uno sobre otro. Estaban huecos y no eran troncos de árboles redondos, eran a lo largo en la intersección, redondos y tenían en el interior una médula blanca que se unía en el medio. Las maderas de los árboles las cortaban en tablas delgadas y cuando Noé terminó de llevar y ordenar todo lo necesario, comenzaron a edificar el arca. Sobre el primer piso se colocó el segundo y sobre él una hilera de postes para el tercer compartimiento y el techo. Todo el interior y el exterior se cubrió con una capa de pez y betún y la techumbre era redonda. En el medio, de un lado y a media altura, estaba la puerta y a ambos lados 2 ventanas.
Cuando estuvo terminada y pintada con esa materia lustrosa, brillaba como un espejo a los rayos del sol. Mucho tiempo trabajó aún Noé, solo en los interiores del arca. En la parte posterior y redonda del arca había un altar de madera cuya mesa formaba un semicírculo y había también un lugar aparte en torno al altar con lienzos y tapetes, y delante del altar se veía un brasero de fuego y carbones. A la derecha e izquierda había separaciones para moradas y habitaciones. Tenían toda clase de enseres y cajas dentro y muchas semillas y plantas que colocaban en tierra junto a las paredes del arca, que aparecía así toda verde por la multitud de plantas. He visto también, decía Ana Catalina, que llevaba a bordo vides con racimos amarillos de un codo de largo. Dice Ana Catalina, no se puede contar cuánto sufrió Noé en la fabricación del arca por la malicia y la obstinación de los trabajadores que le ayudaban, a quienes él pagaba con animales y con pieles, pero se burlaban de él y le despreciaban de todas las maneras y le llamaban loco. Trabajaban por la paga abundante, pero no dejaban de blasfemar y de burlarse. Nadie sabía para quién fabricaba Noé el arca y sufría toda clase de insultos. La beata vio como al terminar finalmente Noé dio gracias a Dios y el Señor se le apareció y le dijo que se volviese a las 4 partes del mundo y con una flauta de caña llamase a los animales que habían de entrar. A medida que se acercaba el tiempo del diluvio, el cielo se ponía más oscuro y se extendía un temor inexplicable sobre la tierra. El sol no salía y un tronar continuo estremecía a los animales. He visto a Noé caminar un trecho hacia las 4 partes del mundo y tocar su flauta, y a su llamada acudían los animales en orden, por parejas, machos y hembras, y atravesaban una pasarela de madera colocada delante de la puerta del arca, que luego fue retirada hacia adentro. Venían los animales más grandes delante y entraban primero elefantes blancos y camellos. Llegaban llenos de temor, que es el tipo de temor que suelen tener cuando se aproxima una tempestad. Varios días duró la llegada y entrada de los animales y los pájaros vio la beata cómo volaban continuamente penetrando por la abertura de la techumbre. Había llegado el tiempo del diluvio y Noé ya se lo había anunciado a los suyos. Tomó a sus hijos Sam, Sem, Cam y Jafet con sus mujeres y sus hijos y descendientes. Había allí nietos de 50 y 60 años y de estos hijos pequeños y grandes que entraron en el arca, todos los que habían trabajado en la construcción y además habían quedado libres de idolatría. Entraban en ella. Había como unas 100 personas dentro, lo cual era necesario para dar de comer a tantos animales y hacer limpieza de tantos compartimentos. La beata decía que no pudo decir otra cosa, sino que siempre había visto que entraron en el arca los hijos de Sem, Cam y Jafet, y vio allí dentro muchísimas criaturas, niños y niñas, todos los descendientes de Noé que permanecieron buenos. Cuando el arca se levantó sobre las aguas, árboles y montañas y sobre los árboles y las montañas ya se veían muchos cadáveres y árboles flotando sobre las aguas. Noé y los suyos estaban ya seguros dentro del arca. Incluso antes de entrar Noé con su mujer y sus hijos y las mujeres de sus hijos en el arca, pidió a Dios misericordia para los hombres. Retiraron el puente al interior y cerraron finalmente la puerta tras ellos. Todo lo abandonó, también parientes cercanos con hijos pequeños, ya que estos se habían retirado cuando fabricaba el arca. De pronto se desencadenó un temporal sin precedentes. Los rayos caían sobre la tierra como columnas de fuego y los torrentes de las aguas caían como arroyos que se precipitaban desde lo alto. La colina sobre la cual estaba el arca pronto se convirtió en una isla. La calamidad fue entonces tan grande que decía la beata que creía que muchos se habían convertido siquiera por el temor. Vio a Noé ofreciendo sacrificios sobre el altar, cubierto de lienzos blancos y colorados. Tenía Noé una caja redonda, varios huesos de Adán, que posaba sobre el altar cuando rezaba y hacía sacrificios. Decía, he visto sobre su altar el cáliz que usó nuestro Señor en la última cena. Este cáliz le había sido traído a Noé mientras fabricaba el arca por 3 seres de larga y blanca vestidura, como los 3 hombres que se aparecieron a Abraham para anunciarle el nacimiento de su hijo Isaac. Habían venido de una ciudad que después del diluvio se hundió y hablaron con Noé expresándole que ya era hombre de fama, que debía llevar dentro ese cáliz
que encerraba un misterio grande, es el cáliz de nuestro Señor, para que no se perdiera en el desastre del diluvio. En el cáliz había un grano de trigo grande, como una semilla de girasol y una ramita de vid. Más tarde vio la beata este cáliz en poder de un descendiente de Sem, hijo de Noé, que vivió después de la dispersión de Babel en el país de Semiramis, y que fue el padre de los Amanaes, los cuales fueron apartados por obra de Melquisedec. Después del diluvio, la beata vio flotar el arca sobre las aguas y muchos cadáveres en torno de ella. El arca se detuvo sobre una alta montaña al oriente de Siria. Abajo, montaña aislada y muy rocosa, y allí permaneció mucho tiempo. Vio que ya aparecía la tierra, aunque estaba cubierta de lodo y verde moho. Al principio, después del diluvio, comían conchas y pescados, y más tarde los ha visto comer pan y aves cuando se multiplicaron. Además, plantaron y cultivaron los campos. La tierra era tan fértil después del diluvio que el trigo que sembraban tenía granos tan grandes como los de maíz. Más tarde también vio el cáliz en poder del descendiente, como hemos dicho, de Sem, que vivió después de la dispersión de Babel, y que es impresionante que ya este cáliz estaba, es el cáliz donde la última cena el Señor ofreció su cuerpo y su sangre. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, os agradeceríamos le deis a me gusta, lo compartáis con vuestros familiares y amigos, os suscribáis al canal para que podamos seguir creciendo y evangelizando, os pongáis vuestros comentarios que nos interesan muchísimo y aprendemos mucho. Y con todo esto nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa, si Dios quiere. Adiós, amigos.